Él le dijo que ella no era lo suficientemente buena para su familia. Luego se fue sin mirar atrás. 2 años después, él la volvió a ver, y a las gemelas que tenían sus ojos. La lámpara de araña sobre ella destellaba con cientos de gotas de cristal, esparciendo luz sobre la mesa pulida, donde la plata relucía y la conversación flotaba como humo. Emma se sentía como una intrusa en la vida de otra persona. Cada sonrisa a su alrededor estaba ensayada. Cada palabra cargaba el peso del dinero y el linaje. Ella ya había estado aquí antes, en estas cenas donde intentaba encajar en su mundo, diciéndose a sí misma que el amor podría salvar la distancia entre sus vidas. Pero esta noche, mientras miraba a Ethan Reed al otro lado de la mesa, vio la distancia entre ellos por lo que era, un abismo que él no tenía intención de cruzar. Su mandíbula estaba tensa, su expresión indescifrable, sus ojos azules fijos en la copa de vino intacta que tenía delante. Ella intuyó lo que venía antes de que él siquiera abriera la boca. La mirada de su madre se posó en Emma como una advertencia. La sonrisa delgada de su padre cortaba el aire como un cuchillo. La voz de Ethan finalmente rompió el murmullo de la conversación tranquila, calmada pero deliberada, cada sílaba elegida como una hoja. Tú no perteneces aquí, Emma. No eres lo suficientemente buena para mi familia. Las palabras fueron lo suficientemente suaves para que solo los más cercanos pudieran oír, pero la golpearon con la fuerza de una tormenta. Por un instante, pensó que lo había oído mal, que tal vez él la estaba defendiendo, no condenándola, pero la forma en que él la miró, fría, definitiva, no dejó lugar a malentendidos. Un murmullo bajo se extendió por la mesa, el tipo de silencio que conlleva más juicio que sonido. La mano de Emma tembló mientras dejaba su copa. Su pulso rugió en sus oídos. Intentó mirarlo a los ojos, encontrar algún rastro del hombre que una vez la había abrazado como si ella fuera su mundo entero. Pero solo había un extraño sentado allí con un traje a medida, interpretando al hijo obediente. Ella se tragó el dolor que le subía por la garganta, obligándose a respirar uniformemente. «Ya veo», dijo suavemente, su voz apenas audible. Podría haber rogado, podría haberle preguntado si todos sus momentos, las risas, las promesas susurradas en la oscuridad, no significaban nada. Pero no lo hizo. Vio el alivio parpadear en los ojos de su madre, y eso fue suficiente. Emma se levantó lentamente de su asiento. La silla raspó el suelo de mármol, el sonido agudo y definitivo. Sus piernas se sentían débiles, pero mantuvo la cabeza alta mientras se dirigía hacia la salida. Ethan no la siguió. No se movió. Simplemente se quedó sentado, con las manos fuertemente agarradas, su mirada fija en la mesa, como si verla irse fuera algo que no podía soportar presenciar. Afuera, la noche era fría. El aire mordía sus mejillas, pero el escalofrío no era nada comparado con el vacío dolor en su pecho. Caminó por el largo camino de entrada, sus tacones resonando contra las piedras, su respiración inestable. El coche que la había traído se había ido, despedido horas antes. No le importó. Necesitaba distancia, espacio, cualquier cosa para ahogar el sonido de su voz repitiéndose en su cabeza. No eres lo suficientemente buena para mi familia. Cuando llegó a la carretera principal, las lágrimas ya habían empañado su vista, pero no dejó de caminar. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, distantes e indiferentes. En algún lugar profundo, ella había sabido que este día llegaría.
Los hombres como Ethan Reed no desafiaban su mundo, lo obedecían. Aún así, saberlo no hacía que la herida fuera más pequeña. Esa noche, empacó sus pocas pertenencias en silencio. El apartamento que habían compartido se sentía más pequeño ahora, lleno de fantasmas de risas que ya no le pertenecían. Encontró una de sus camisas colgada sobre la silla y se la apretó contra la cara. El olor a él, el tenue rastro de colonia, la calidez de su piel, rompieron su compostura por fin. Se hundió en la cama y dejó que las lágrimas vinieran, profundas y silenciosas, hasta que no quedó nada dentro de ella más que agotamiento. Por la mañana, se fue sin dejar una nota. El sol salió indiferente, brillante sobre la ciudad, a la que nunca le importó quién amaba o quién rompía. Caminó hasta la estación de tren, agarrando su bolso, sus manos temblando, pero su barbilla levantada. Cuando el tren se puso en marcha, ella no miró atrás. Fue solo semanas después, sentada sola en una pequeña sala de clínica, con el sonido de la lluvia golpeando la ventana, cuando vio las dos tenues líneas rosas aparecer en la prueba en su mano. Su respiración se detuvo. El mundo se inclinó. Por un largo momento, no pudo moverse. No pudo pensar. Ni siquiera pudo llorar. Luego se presionó una mano contra el estómago, su pulso acelerándose bajo sus dedos. Ya no era solo su historia, era la de ellos. Y a pesar de que la voz de Ethan todavía resonaba en su mente, fría y definitiva, ella susurró en voz baja a la vida que crecía dentro de ella: «Tú eres suficiente». Los días que siguieron fueron un torbellino de agotamiento, miedo y frágil determinación. Emma nunca se había sentido tan completamente sola y, sin embargo, tan ferozmente protectora de algo que apenas entendía. La visita a la clínica lo había cambiado todo. El tenue latido que escuchó a través del estetoscopio del médico se convirtió en el ancla que evitó que se desmoronara por completo. Se movía por su pequeño apartamento como alguien que estaba reaprendiendo a existir. Sus náuseas matutinas eran implacables. Su cuerpo le dolía. Sus emociones eran inestables, pero se aferró a un pensamiento: que la pequeña vida dentro de ella dependía de su fuerza. El trabajo en la librería se convirtió en su refugio. La dueña, una anciana llamada Margaret, notó el rostro pálido y las manos temblorosas de Emma, pero no hizo preguntas. Simplemente comenzó a darle turnos más cortos, más descansos y té caliente que olía a miel y manzanilla. El ritmo tranquilo de apilar libros, quitar el polvo de los estantes y escuchar el suave murmullo de los clientes le dio a Emma momentos de paz. A veces se ponía la mano suavemente sobre el estómago y se susurraba a sí misma que todo saldría bien, incluso cuando no lo creía. Por la noche, la soledad regresaba. Se acostaba despierta, mirando el techo, repitiendo las palabras de Ethan una y otra vez hasta que se retorcían en algo surrealista. «No eres lo suficientemente buena para mi familia». La crueldad no estaba solo en lo que dijo, sino en lo fácil que lo dijo, en lo poco que parecía costarle. Ella quería odiarlo. A veces casi lo lograba. Pero luego, en la quietud de esas noches, recordaba cómo solía mirarla cuando estaban solos, cuando sus ojos se suavizaban, cuando la tocaba como si estuviera hecha de algo precioso, y el odio se disolvía en dolor. Cuando cayó la primera nieve del invierno, Emma se paró junto a la ventana mirando cómo las calles se volvían blancas. Pensó en llamarlo una vez, no para rogar o acusar, sino para decirle que su historia no estaba tan terminada como él pensaba.
Sus dedos se posaron sobre su teléfono, temblando, antes de que lo bloqueara de nuevo y lo presionara contra su pecho. Él había elegido su mundo, y ella tendría que construir el suyo sin él. Los meses pasaron lentamente. Su vientre se hizo más redondo, su reflejo más suave. Los extraños comenzaron a sonreírle en la calle, a abrirle puertas, a hacer preguntas amables. Los pequeños gestos significaron más de lo que podía explicar. Una noche, cuando tenía 7 meses de embarazo, sintió la primera patada real. La asustó tanto que se echó a reír a carcajadas, al mismo tiempo que le subían las lágrimas. Ese pequeño movimiento le recordó que no estaba tan perdida como pensaba. Ahora había un propósito dentro de ella, creciendo más fuerte cada día. El parto llegó en una noche fría a principios de la primavera. Fue más difícil que cualquier cosa que hubiera soportado. El dolor la desgarró como fuego, y hubo momentos en que pensó que no podría sobrevivir. Pero cuando los gritos de 2 niñas recién nacidas llenaron la habitación, el mundo dejó de girar. Las miró fijamente, pequeñas, perfectas, ambas envueltas en mantas blancas, y sintió algo sagrado instalarse en su pecho. Una tenía sus labios, la otra sus ojos, ambas increíblemente hermosas. La enfermera las colocó en sus brazos, y Emma lloró en silencio, esta vez no por desesperación, sino por un amor tan abrumador que se sintió como luz llenando cada rincón oscuro que había cargado durante meses. Besó sus frentes y susurró sus nombres suavemente, como si estuviera diciendo una promesa al universo. Sofía, Lily. Las noches de hospital fueron largas y sin dormir, pero a ella no le importó. Se sentaba con ellas pegadas a ella, memorizando sus caras, su respiración suave, la calidez de su piel. Cada sonido, cada movimiento, cada pequeño suspiro, era una prueba de que había sobrevivido a lo que estaba destinado a destruirla. Cuando Margaret vino a visitarla con flores y lágrimas en los ojos, Emma sonrió por primera vez en meses. Salió del hospital 2 semanas después, con ambas bebés envueltas en sus brazos, saliendo a la fresca luz de la mañana. La ciudad todavía se movía con el mismo ritmo indiferente, pero para ella se veía diferente ahora. Cada sonido, cada sombra, cada ráfaga de viento, se sentía viva. No tenía dinero, ni familia, ni un hombre en quien apoyarse. Pero tenía algo más fuerte que todo eso. Las tenía a ellas. Y por primera vez desde que las palabras de Ethan le habían roto el corazón, ya no se sintió pequeña. Ya no se sintió insuficiente. El peso de 2 pequeños cuerpos en sus brazos la hizo darse cuenta de que era más que suficiente, porque el amor, el tipo silencioso, feroz y desinteresado, ya la estaba rehaciendo en alguien nuevo. Los años siguientes se convirtieron en un ritmo de supervivencia y ternura. El pequeño apartamento que Emma alquiló estaba lejos de la vida que una vez imaginó, pero se convirtió en un mundo de calidez, amor y risas tranquilas. Cada rincón olía levemente a talco de bebé y leche. Cada mañana comenzaba antes del amanecer, con los suaves llantos de Sofía o Lily resonando en la quietud. El agotamiento era constante, pero también lo era la alegría. Hubo momentos en que pensó que su cuerpo colapsaría por la falta de sueño. Sin embargo, una mirada a sus pequeños rostros le dio una fuerza que nunca supo que poseía. Aprendió a hacerlo todo sola. Alimentaciones, lavandería, terrores nocturnos, visitas al médico. Todo se convirtió en parte de su vida como una segunda piel.
Ya no había tiempo para pensar en el pasado, y tal vez esa fue su bendición. A veces, cuando se miraba en el espejo, apenas se reconocía. La chica delicada que Ethan una vez conoció había sido reemplazada por una mujer con ojos cansados, pero una determinación inquebrantable. Ya no le importaba ser perfecta, le importaba mantener a sus hijas a salvo, calientes y sonriendo. La librería siguió siendo su refugio. Margaret se había convertido en algo más que una empleadora. Era una amiga, casi como una familia. Dejó que Emma trajera a las gemelas en las tardes tranquilas, cuando el negocio estaba lento. Las niñas se sentaban cerca del rincón de lectura rodeadas de libros, sus ojos curiosos observándolo todo. Los clientes a menudo se detenían para sonreírles, comentando lo idénticas que se veían, lo llamativos que eran sus ojos azules. Emma sonreía educadamente, pero por dentro sentía un escozor agridulce cada vez que alguien mencionaba esos ojos, porque eran los de Ethan. Sofía era la habladora, intrépida y terca. Lily era más tranquila, observadora, con una sonrisa que aparecía lentamente, como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Emma veía partes de sí misma en ambas, pero había algo innegablemente de él en sus modales. A veces las miraba jugar y se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella, si alguna vez soñaba con la vida que había tirado tan fácilmente. Se dijo a sí misma que no importaba, que ya no tenía espacio para esos pensamientos. Sin embargo, la pregunta persistía en algún lugar profundo, negándose a desvanecerse por completo. El invierno regresó, cubriendo las calles con una luz pálida. Las niñas habían cumplido 2 años. Su risa ahora llenaba cada silencio que solía atormentar a Emma. Les gustaba correr por el pequeño parque cerca de su casa, abrigadas con abrigos y bufandas, sus mejillas rosadas por el frío. Emma las perseguía, sin aliento pero sonriendo, su corazón lleno de una manera que nunca antes había conocido. A pesar de todas las luchas, sabía que había construido algo hermoso de las cenizas de lo que se había perdido. Aún así, había noches en que el dolor regresaba, suave y persistente. Después de acostar a las niñas, se sentaba junto a la ventana, las luces de la ciudad parpadeando detrás del cristal. Pensaba en él, ya no con odio, sino con una especie de tristeza distante. Se preguntaba qué estaría haciendo, si había construido la vida que su familia quería para él. Lo imaginaba rodeado de lujo, pero con ese familiar vacío detrás de sus ojos. Una parte de ella casi sentía lástima por él, por no saber cómo era realmente el amor. Una noche, Sofía se despertó llorando por una pesadilla. Emma corrió a su lado, abrazándola. La niña hundió la cara en el cuello de su madre, temblando. «Está bien, mi amor», susurró Emma suavemente, meciéndola gentilmente. «Mami está aquí». Lily se agitó en su sueño, pero no se despertó. La habitación estaba tenue, llena de sombras, y Emma sintió el peso de la alegría y el miedo presionando contra su pecho. Se dio cuenta entonces de que no importaba cuán lejos corriera de su pasado. Vivía dentro de sus hijas, sus ojos, sus sonrisas, su misma existencia. A la mañana siguiente, vistió a las gemelas y las llevó al mercado. El sol era débil, pero lo suficientemente cálido como para insinuar la primavera. Mientras caminaban junto a los escaparates, volvió a ver su reflejo, su cabello suelto, una sonrisa cansada en sus labios, 2 pequeñas manos agarrando las suyas. Se veía mayor, más sabia y de alguna manera más hermosa que nunca en su vida pasada, porque esta versión de sí misma había sido forjada por el amor,
el dolor y la resiliencia. Cuando regresaron a casa, las niñas se reían, cantando una canción sin sentido que habían inventado juntas. Emma las miró desde el umbral, su corazón hinchado de orgullo. Ya no necesitaba la validación de Ethan. No necesitaba su nombre, ni su mundo. Sus hijas eran su legado ahora, su redención, su razón para seguir adelante. Y sin embargo, mientras las arropaba esa noche, no pudo evitar susurrar en voz baja, como para sí misma: espero que algún día sepa lo que perdió. Luego les besó la frente, apagó la luz y se quedó de pie durante un largo rato en el umbral, escuchando su suave respiración. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, silenciosa e interminable, cubriéndolo todo de blanco. Para cualquiera, era solo otra noche de invierno, pero para Emma era un recordatorio de que incluso las estaciones más frías finalmente dan paso a la calidez de nuevo. La vida de Ethan Reed se había convertido en una actuación pulida. Cada mañana comenzaba con la misma tranquila precisión: un traje a medida, un desayuno intacto, un conductor esperando y una agenda llena de reuniones que nunca parecían terminar. Los periódicos todavía lo llamaban uno de los CEO jóvenes más poderosos del país, un hombre que había tomado el imperio de su familia y lo había expandido más allá de lo que incluso su padre creía posible. En la superficie, tenía todo lo que una vez le habían dicho que deseara: riqueza, respeto y la aprobación de aquellos cuyas opiniones alguna vez habían importado. Pero en algún lugar del proceso de construir la vida perfecta, había perdido la capacidad de sentirse vivo dentro de ella. Había intentado convencerse a sí mismo de que esto era madurez, que el desapego era fortaleza. Salió con mujeres que sus padres aprobaban, elegantes, bien educadas, perfectamente entrenadas para interpretar el papel de socialité. Madison, la que actualmente estaba a su lado en cada cena corporativa y gala benéfica, era hermosa de una manera que atraía la atención sin esfuerzo. Sonreía para las cámaras, sabía qué organizaciones benéficas alabar y siempre hablaba lo suficiente para parecer amable, pero nunca demasiado para ser recordada por la razón equivocada. Para todos los demás, eran la imagen de la perfección. Pero cuando las luces se atenuaban y la multitud se dispersaba, el silencio se extendía entre ellos como un océano. Ella se desplazaba por su teléfono o se retiraba a otra habitación, y él se sentaba solo junto a la ventana, mirando el reluciente horizonte, preguntándose cuándo la vida se había convertido en algo que simplemente estaba soportando. Fue durante una de esas noches que la volvió a ver, no a Emma, sino un rastro de ella, no invitado en un sueño que lo dejó conmocionado. En el sueño, ella estaba de pie en un campo bañado por la suave luz del sol, su cabello suelto, su risa tenue y lejana. Intentó caminar hacia ella, pero no importaba lo lejos que se moviera, la distancia entre ellos nunca se cerraba. Cuando despertó, el vacío se presionó contra sus costillas tan bruscamente que tuvo que sentarse solo para respirar. Se dijo a sí mismo que era solo memoria, nostalgia, culpa, tal vez. Pero la verdad era más insidiosa. Nunca había dejado de pensar en ella. La había enterrado profundamente bajo la ambición y el orgullo, y aún vivía allí, obstinada como un latido del corazón. En las reuniones, se encontraba distraído por pequeños detalles sin importancia: el perfume de alguien que le recordaba la piel de ella, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de una ventana,
la vista de una madre cargando a un niño en la calle de abajo. Estos momentos se sentían como fantasmas tirando de las esquinas de su visión, recordatorios de una vida que había tirado porque le faltó el coraje para luchar por ella. Sus padres todavía le hablaban con el mismo orgullo medido, como si su éxito justificara cada sacrificio. Sin embargo, cuando su madre mencionaba a Madison, llamándola el tipo de mujer adecuado, él no sentía nada más que una fría ola de arrepentimiento. Una noche, Madison lo invitó a una gala benéfica celebrada en un hotel del centro. El salón de baile estaba lleno de vestidos relucientes, conversaciones murmuradas y el tenue sonido de un cuarteto de jazz. Fue porque se esperaba, porque las apariencias seguían importando. Pero mientras estaba de pie entre la multitud, un pensamiento le vino tan de repente que lo sobresaltó. Él tampoco pertenecía allí. Podría parecerlo, pero por dentro se sentía como un impostor en su propia vida. Se excusó temprano, alegando agotamiento, y salió a las calles de la ciudad. El aire nocturno era fresco, rozando su piel mientras se aflojaba la corbata y seguía caminando sin destino. Pasó por cafés y tiendas, gente riendo bajo el resplandor de las farolas. Era lo suficientemente tarde como para que el mundo se sintiera más tranquilo, y por primera vez en años se permitió pensar en el pasado sin darse la vuelta. Recordó la voz de Emma, la calidez de su mano en su mejilla, la forma en que ella lo miraba, como si creyera que había bondad en él, incluso cuando él mismo no podía verla. Recordó la noche en que ella se fue, el eco de sus pasos desvaneciéndose, mientras él se sentaba congelado, demasiado cobarde para ir tras ella. Cuando regresó a casa, se sirvió una bebida y se sentó en la oscuridad, mirando el líquido ámbar que captaba el tenue reflejo de las luces de la ciudad. Su mente seguía dando vueltas a la misma pregunta. ¿Y si ella se hubiera quedado? ¿Se habría convertido en un hombre diferente? ¿O había destruido algo que nunca estuvo destinado a ser reconstruido? Se dijo a sí mismo que ya no importaba, pero el pensamiento persistía como una sombra que se negaba a desvanecerse. Pasaron las semanas, y él siguió con los movimientos de su vida, pero la inquietud se hizo más fuerte. Empezó a evitar eventos sociales, a saltarse cenas, a ignorar las llamadas de Madison, hasta que finalmente ella dejó de intentarlo. Su asistente notó que su temperamento se estaba deteriorando. Su atención se desviaba durante las reuniones. Una tarde, mientras revisaba una propuesta, vio una fotografía en el archivo. Una librería local que se asociaba con uno de sus programas comunitarios. Era pequeña, ordinaria, sin nada destacable, pero detrás de la ventana de la tienda, borrosa por el reflejo de la luz, creyó ver una silueta familiar. Por un momento, se olvidó de cómo respirar. No estaba claro y, sin embargo, algo en él cambió instantáneamente, un instinto tan profundo que casi le dolió. Esa noche condujo hasta el barrio donde se había tomado la foto. Era tranquilo y anticuado, un lugar que olía a lluvia y humo de leña. No se detuvo, no salió del coche. Simplemente se sentó allí durante mucho tiempo, observando la luz de la tienda derramarse débilmente sobre la acera, sus manos agarrando el volante con fuerza. No sabía lo que estaba buscando ni por qué había venido, solo que algo dentro de él se negaba a dejarlo ir fácilmente. Cuando regresó a casa, estaba amaneciendo. La ciudad estaba despertando. La luz dorada se extendía por el horizonte. Aparcó el coche, apoyó la cabeza contra el asiento y cerró los ojos. Por primera vez en años, Ethan Reed admitió para sí mismo
que todo el éxito, todo el estatus, todo el poder no significaba nada si tenía que vivir en un mundo donde ella ya no existía a su lado. Pero era demasiado tarde, o al menos eso es lo que creía entonces, sin saber que el destino ya había comenzado a tejer los hilos que unirían sus caminos de nuevo, justo cuando ambos pensaban que el pasado se había ido para siempre. Fue una tarde ordinaria cuando sus mundos volvieron a chocar, aunque nada en el momento se sintió ordinario para Ethan. La ciudad estaba vestida con el gris apagado de finales del invierno, el tipo de día en que la gente se movía rápidamente entre edificios para evitar el frío en el aire. Había pasado la mañana en interminables reuniones que se mezclaban entre sí, todo números y voces y falsas sonrisas. Cuando su asistente le recordó otra cita en el centro, la canceló sin explicación y le dijo al conductor que tomara una ruta diferente. No sabía por qué lo dijo, solo que algo inquieto dentro de él se negaba a sentarse en otra reunión sin sentido. El coche disminuyó la velocidad cerca de una fila de pequeños restaurantes y tiendas, el tipo de calle que existía lejos de su mundo pulido. A través de la ventana, notó un restaurante con una luz cálida que se derramaba sobre el pavimento. El cristal empañado insinuaba risas y conversaciones dentro. Casi le dice al conductor que siga, pero por alguna razón no lo hizo. Pidió parar. El conductor pareció sorprendido, pero obedeció, y Ethan salió al frío. Se ajustó el abrigo y caminó hacia la puerta. La campana de encima sonó suavemente al entrar. La calidez lo golpeó al instante, junto con el aroma a café y pan fresco. Miró a su alrededor, buscando un rincón tranquilo. Entonces la vio. Estaba sentada cerca de la ventana, con una bufanda suave alrededor del cuello, su cabello suelto y brillante bajo la luz dorada. Dos niñas pequeñas estaban sentadas frente a ella, idénticas en todos los sentidos, excepto por la forma en que sonreían, una tímida, una audaz. Se reían de algo que ella dijo. Sus pequeñas manos se acercaban a ella mientras ella les ayudaba a cortar trozos de bollería. Por un momento no pudo moverse. Su respiración se detuvo en su garganta y toda la habitación pareció desvanecerse en silencio. Emma. El nombre lo recorrió como un recuerdo que había enterrado demasiado profundo para reconocerlo al principio. El aire entre ellos era denso con algo tácito, aunque ella ni siquiera lo había notado todavía. Las niñas parecían de unos 3 años, tal vez un poco mayores, su cabello oscuro y brillante, sus ojos increíblemente azules. Su mente luchó por procesarlo, su cuerpo congelado en su lugar. No era posible, y sin embargo, lo era. Dio un paso más cerca, cada sonido a su alrededor de repente distante. La niña mayor giró la cabeza. Su mirada se posó en él por un solo segundo. Ella sonrió, una sonrisa amplia y sin miedo, y él sintió que su pecho se apretaba dolorosamente. Era su sonrisa. Lo supo al instante, la misma curva de los labios, la misma chispa de picardía que veía en el espejo cuando era niño. La habitación se inclinó ligeramente y tuvo que agarrar el respaldo de una silla para estabilizarse. Emma finalmente levantó la vista. El color se drenó de su rostro, aunque no se inmutó. Por un latido, solo se miraron, el tiempo colapsando entre ellos. Vio los años escritos en las líneas de su expresión, el agotamiento y la fuerza tallados juntos en algo hermoso y real. Parecía mayor, sí, pero también más viva que cualquiera que él hubiera visto en años. Las niñas estaban parloteando a su lado, tirando de su manga, pero ella no apartó los ojos de él. Ethan
Se dio cuenta de que si hablaba ahora, su voz traicionaría el temblor en su pecho. Así que no lo hizo. Se quedó allí como un hombre atrapado entre el pasado y el presente, el peso del arrepentimiento presionando contra sus pulmones, hasta que le dolió respirar. Ella se dio la vuelta primero, fingiendo concentrarse en las niñas, sus dedos temblando ligeramente mientras levantaba una servilleta. Pudo ver la tensión en sus hombros, la forma en que luchó por mantenerse serena. Se sentó en una mesa cercana, incapaz de irse. Cada parte de él quería acercarse a ella, pero el miedo lo detuvo. No miedo al rechazo, sino a verse reflejado en sus ojos como el hombre que una vez la había destruido. La camarera preguntó qué quería, pero él no la escuchó hasta que repitió la pregunta 2 veces. Pidió algo sin pensar. Su mirada nunca abandonó la mesa junto a la ventana. Cuando las niñas comenzaron a inquietarse, Emma recogió sus cosas, pagó rápidamente y se puso de pie, ayudándolas con sus abrigos. Una de las niñas lo miró de nuevo, curiosa, su pequeña mano agarrando los dedos de su madre. Esa simple e inocente mirada lo desgarró. Esta vez no pudo detenerse. Se puso de pie. Acercándose, su voz baja pero firme. «Emma». Ella se congeló. Por un segundo, no se dio la vuelta. Luego, lentamente, miró por encima del hombro, sus ojos encontrándose con los suyos. «Ethan», dijo ella en voz baja. El sonido de su nombre en sus labios casi lo deshace. Las niñas la miraron, confundidas. «Mami, ¿quién es?», preguntó la más pequeña suavemente. Emma dudó antes de responder. Solo alguien que solía conocer. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba, como un golpe físico. Quería decirle que nunca había dejado de pensar en ella, que ni un solo día había pasado sin que su fantasma lo persiguiera. Pero de pie allí frente a ella, con esas 2 niñas, sus niñas, estaba seguro ahora. No pudo encontrar el coraje para decir nada. Dio otro paso hacia adelante, su voz apenas un susurro. «¿Son tuyas?». Ella lo miró con tranquila desafianza. «Nuestras», dijo simplemente. La palabra flotó en el aire entre ellos, afilada e innegable. Él no volvió a hablar. No pudo. Ella se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sosteniendo las manos de las niñas con fuerza. Las vio irse, la campana sobre la puerta sonando débilmente mientras desaparecían en la tarde gris. Durante mucho tiempo después de eso, él permaneció de pie en medio del restaurante, mirando el lugar donde ella había estado. La gente a su alrededor continuó con sus comidas, ajena, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero para Ethan, el mundo acababa de abrirse. Cada mentira que se había dicho a sí mismo, que había superado, que ella estaba mejor sin él, que había tomado la decisión correcta, se derrumbó en un solo instante. Se volvió a sentar lentamente, con las manos temblando, la garganta ardiendo con palabras no dichas. Cuando finalmente salió del restaurante, el cielo se había oscurecido y la nieve comenzaba a caer, copos suaves aterrizando en su abrigo como acusaciones silenciosas. Se quedó allí en la acera, mirando por la calle donde ella se había desvanecido, su corazón latiendo a un ritmo desigual. No sabía cómo, pero sabía una cosa con absoluta certeza. No podía volver a perderla. No ahora, no después de ver lo que había tirado. Y esta vez, no dejaría que el miedo decidiera por él. Ethan no durmió esa noche. Se sentó en su estudio con las luces de la ciudad, parpadeando contra las altas ventanas de cristal, sus pensamientos persiguiéndose en círculos. Seguía viendo su rostro, la forma en que su expresión
se había endurecido cuando lo miró. La forma en que había acercado a las niñas, como si las estuviera protegiendo de él. Cada detalle estaba grabado en su mente. Los pequeños rizos en su cabello, la forma en que una de ellas inclinaba la cabeza cuando sonreía, el azul idéntico de sus ojos que reflejaban los suyos. Había pasado años dominando el control, pero todo se hizo añicos en una sola tarde. El mundo que una vez giró en torno a números, contratos y poder, de repente se sintió sin sentido. Por primera vez, entendió lo que el arrepentimiento podía hacer. Podía vaciar a un hombre por completo hasta que no quedara nada más que el eco de lo que había perdido. Trató de decirse a sí mismo que fuera racional. Tal vez estaba equivocado. Tal vez esas niñas no eran suyas. Pero no importa cuántas explicaciones construyera, su corazón las rechazaba todas. Él sabía. Lo había sabido en el momento en que la mayor sonrió. El reconocimiento había sido tan inmediato que se sintió biológico, algo más antiguo que el pensamiento. Eran sus hijas, y se había perdido cada primera palabra, cada noche sin dormir, cada risa. Se había perdido toda su vida debido a una decisión que había tomado para proteger una reputación que ahora se sentía como polvo en sus manos. A la mañana siguiente, regresó al restaurante. El personal la recordaba, por supuesto. Recordaban a la mujer con 2 niñas pequeñas, siempre educada, siempre sonriendo. Pero no sabían mucho más. Uno de ellos pensó que podría vivir cerca. Otro mencionó una pequeña librería que a veces visitaba. Era apenas una pista, pero se aferró a ella como si fuera un salvavidas. Pasó días caminando por esa parte de la ciudad, escaneando rostros, mirando a través de los escaparates, preguntando en voz baja en lugares donde a nadie le importaba quién era él. Y luego, una tarde, encontró la librería. Era pequeña y sin pretensiones, escondida entre una floristería y una panadería, sus ventanas llenas de carteles descoloridos y notas escritas a mano. La campana sobre la puerta sonó cuando entró, y el tenue olor a papel viejo y café llenó el aire. La vio al instante detrás del mostrador, clasificando una pila de libros. Su cabello estaba recogido esta vez, su expresión tranquila, pero cansada. Ella no lo vio al principio, y por un momento él solo la observó, incapaz de moverse. Había algo profundamente pacífico en la forma en que se movía, eficiente pero gentil, como alguien que había aprendido a encontrar la belleza en las cosas ordinarias. Cuando finalmente levantó la vista, la calma se desvaneció de su rostro. Su respiración se detuvo y sus manos se detuvieron en el mostrador. «Ethan», dijo ella en voz baja, su nombre sabiendo a incredulidad. Él se acercó, pero no intentó alcanzarla. «Emma», comenzó, su voz baja, casi ronca. «Necesito hablar contigo». Ella lo miró por un largo momento. Su expresión indescifrable. Luego negó con la cabeza. «No hay nada de qué hablar». Sus palabras eran firmes, pero él podía escuchar la tensión debajo de ellas. Lo intentó de nuevo. «Por favor, solo unos minutos». Ella dudó. Miró hacia la puerta que conducía a la trastienda. Luego suspiró. «Bien. 5 minutos». Se sentaron en una pequeña mesa cerca de la ventana. La luz del sol se filtraba a través del cristal, tocando su cabello con calidez. Ella no lo miró directamente. En cambio se centró en la calle de afuera. «Son mis hijas», dijo finalmente. Su tono uniforme pero afilado como una cuchilla. «No tienes derecho a volver después de todo este tiempo y actuar sorprendido.
Él tragó saliva con fuerza. La culpa se apretó en su pecho. No lo sabía, Emma. No me lo dijiste. Ella se volvió hacia él, sus ojos ardiendo. Te aseguraste de que no pudiera. Me echaste de tu vida, Ethan, de tu mundo familiar. Me dijiste que no era lo suficientemente buena para estar a tu lado. ¿Qué esperabas que hiciera? Volver arrastrándome, embarazada, rogando por aprobación. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, pero ella mantuvo su mirada. Él quería discutir, decirle que había sido joven, presionado, asustado. Pero la verdad era que no había excusa que pudiera arreglarlo. Me equivoqué, dijo finalmente, las palabras sabiendo a ceniza. Fui un cobarde. Pensé que estaba protegiendo algo que importaba, pero solo estaba protegiendo mi propio orgullo. Sus ojos se suavizaron por una fracción de segundo, luego se endurecieron de nuevo. Esa es la cosa sobre el orgullo. No significa mucho cuando estás sosteniendo un bebé sola en medio de la noche. El silencio se extendió entre ellos. Afuera, la gente pasaba por la ventana, ajena a la tormenta que se gestaba al otro lado del cristal. Él miró sus manos, las débiles manchas de tinta en sus dedos, el pequeño anillo de plata que llevaba. Simple, gastado. No un anillo de bodas. Quiero estar en sus vidas, dijo en voz baja. Por favor, déjame al menos intentarlo. Emma negó con la cabeza lentamente. No es tan simple. Ellas no te conocen. Tienen su vida, su rutina. No voy a permitir que entres y la pongas patas arriba porque de repente recordaste cómo sentir. Sus palabras cortaron profundamente, pero él no se inmutó. Entonces, déjame ganármelo, dijo. Déjame demostrar que puedo ser el hombre que debía haber sido desde el principio. Durante mucho tiempo, ella no habló. Luego suspiró. El agotamiento ensombrecía su rostro. No confío en ti, dijo suavemente. Todavía no, pero se merecen saber la verdad algún día. Él asintió, una mezcla de alivio y tristeza inundándolo. Eso es todo lo que pido. Su conversación terminó no con un cierre, sino con un frágil hilo de posibilidad. Cuando salió de la librería, el aire exterior se sintió más agudo, pero de alguna manera más ligero. Miró hacia atrás una vez y la vio de pie junto a la ventana, observándolo irse. Su expresión indescifrable. Sabía que tomaría tiempo, semanas, meses, tal vez años, pero también sabía una cosa con certeza. No iba a desaparecer de nuevo. Esa noche, por primera vez en años, Ethan durmió. No porque la culpa se hubiera desvanecido, sino porque finalmente tenía una razón para despertar e intentar hacer las cosas bien. Y aunque Emma todavía no creía en él creía en ella, en ellos, en la frágil y dolorosa oportunidad de que tal vez no era demasiado tarde para reconstruir lo que había destruido. Ethan comenzó a aparecer de maneras pequeñas y cuidadosas, nunca exigiendo, nunca forzándose a entrar en espacios que no estaban listos para retenerlo. Al principio, fue incómodo. El tipo de silencio que se siente pesado y frágil a la vez. Se detenía en la librería por las tardes cuando las gemelas estaban allí, trayéndoles un libro de cuentos o pequeños pasteles de la cafetería de enfrente. Nunca se quedaba mucho tiempo, solo el tiempo suficiente para ver sus ojos iluminarse, para escuchar sus risas, para sentir que algo cálido y nuevo florecía dentro de él. Emma siempre estaba cerca, cautelosa, sus brazos a menudo cruzados, su expresión neutral, pero no cruel. Hubo momentos en que pudo ver su determinación flaquear ligeramente, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando las niñas corrían hacia él o cuando él las hacía reír.
Aún así, ella nunca bajó la guardia por completo, y él no le pidió que lo hiciera. Las gemelas, Sofía y Lily, lo aceptaron sin preguntas al principio. Para ellas, él era simplemente Ethan, un hombre amigable con los mismos ojos azules que veían en el espejo, el que siempre escuchaba sus interminables historias y nunca se cansaba de sus preguntas. Con el tiempo, Emma notó lo naturalmente que parecían conectarse con él. Era como si algo instintivo uniera el espacio entre ellos. Cuando se reían juntos, el sonido se transmitía por la librería, brillante y genuino, y aunque hacía que el pecho de Emma se apretara, ella no pudo obligarse a detenerlo. Verlos juntos la hacía doler, pero también le recordaba algo que había intentado enterrar. El hombre en el que Ethan podría haberse convertido si la vida y el orgullo no lo hubieran roto. Nunca habló del pasado. No se disculpó una y otra vez, ni intentó reescribir lo que había sucedido. En cambio, se presentó, consistentemente, en silencio, sinceramente. Cuando una de las niñas se enfermaba, traía sopa y medicamentos para niños sin que se lo pidieran. Cuando el turno de Emma se alargaba, se quedaba para ayudar a limpiar la tienda, apilando libros con una paciencia que la sorprendió. El hombre que una vez vivió detrás de muros de arrogancia, ahora estaba ante ella humillado y cambiado, y esa transformación la inquietó más de lo que quería admitir. A veces se sorprendía mirándolo cuando él no estaba mirando, notando pequeñas cosas que había olvidado. La forma en que su mandíbula se tensaba cuando se concentraba, la débil cicatriz en su mano por un accidente de hace mucho tiempo, la forma tranquila en que sonreía a las niñas como si no pudiera creer que fueran reales. Y sin embargo, cada vez que su corazón comenzaba a suavizarse, el recuerdo de esa noche, la noche en que le dijo que no era lo suficientemente buena, surgía como una sombra, recordándole todo lo que había soportado sola. Ella quería perdonar, pero el perdón, había aprendido, no era un solo acto, era un proceso, lento e incierto, lleno de dolor y paz. Una tarde a principios de primavera, las niñas se habían quedado dormidas en la alfombra de la librería, rodeadas de libros de imágenes abiertos. La luz exterior se había desvanecido en un gris suave, y la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Emma se sentó detrás del mostrador, terminando algunos papeles, mientras Ethan levantaba cuidadosamente a las gemelas una por una y las llevaba al pequeño sofá en la parte de atrás. Sus movimientos eran tiernos y deliberados, como si el más mínimo ruido pudiera romper algo sagrado. Ella lo vio arroparlas, quitándole un mechón de pelo de la frente a Lily, y algo dentro de ella se quebró en silencio. No era perdón, todavía no, pero era un reconocimiento del amor que aún existía a pesar de todo. Después, él se sentó frente a ella, en el mostrador. El silencio entre ellos era diferente esta vez, ya no lleno de tensión, sino de la tranquila conciencia de las personas que habían sobrevivido a algo inmenso. «Son increíbles», dijo suavemente. Su mirada todavía se demoraba hacia la parte de atrás de la habitación. Emma asintió, su voz apenas audible cuando respondió. «Me salvaron». Él la miró entonces, y ella vio en sus ojos no lástima sino respeto, el tipo que solo proviene de comprender verdaderamente el dolor de alguien. Él dudó antes de volver a hablar, su tono cauteloso. «Sé que no puedo cambiar lo que pasó, no puedo borrar lo que dije o cómo te hice sentir, pero quiero ser alguien con quien puedan contar. Y si me lo permites, quiero ser alguien con quien tú también puedas contar, no porque espere algo a cambio,
sino porque es la única forma en que puedo vivir conmigo mismo. Su honestidad la desarmó más de lo que cualquier disculpa podría haberlo hecho. Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo, estudiando su rostro, buscando rastros del hombre que una vez amó. Allí estaba, pero templado por la pérdida y el arrepentimiento, moldeado en algo más profundo, más tranquilo, más humano. Ella no le respondió de inmediato, solo susurró: «Ya te perdiste mucho». Él asintió, el dolor parpadeando en su rostro. «Lo sé», dijo. «Eso es lo que me mantiene despierto por la noche, pero puedo estar aquí ahora, si me lo permites». A la mañana siguiente, cuando regresó a la librería, Emma no le impidió que se uniera a ellas para el desayuno. Ayudó a las niñas a servir leche en sus tazones de cereal. Se rió cuando derramaron y se quedó hasta que tuvieron que ir al preescolar. Emma se paró en el umbral, observando cómo los tres caminaban juntos por la calle, las pequeñas manos de su hija agarrando las suyas. Fue un momento simple, tranquilo y sin nada destacable, pero para ella se sintió como presenciar la primera luz después de una noche larga e interminable. Esa noche, cuando las niñas estaban dormidas, ella se sentó junto a la ventana de su apartamento, mirando la ciudad. Pensó en todo lo que había sobrevivido, en cómo el dolor podía convertirse en fuerza si lo permitías. No estaba lista para confiar plenamente en él, todavía no, pero se dio cuenta de que quería intentarlo. Tal vez no por ella misma, sino por los dos pequeños corazones que dormían en la habitación de al lado, que merecían un padre que finalmente entendiera lo que significaba amar. Afuera, las luces de la ciudad brillaban contra el cielo oscuro. Emma presionó su mano contra el cristal, su reflejo tenue pero firme, y por primera vez en años, se permitió creer que tal vez la historia no había terminado. Tal vez solo estaba comenzando de nuevo, de una manera diferente, lenta, cuidadosa, pero sinceramente esta vez. Las estaciones cambiaron de nuevo, y el tiempo comenzó a moverse de manera diferente, ya no marcado por el dolor, sino por pequeños, casi invisibles momentos de curación. Ethan se convirtió en una parte constante de sus vidas, no a través de grandes gestos o disculpas, sino a través de una tranquila constancia. Estaba allí cada mañana, que las gemelas querían panqueques en lugar de cereal, cada tarde que rogaban visitar el parque, cada noche que Emma necesitaba ayuda para llevarlas arriba después de que se quedaran dormidas en el coche. No intentó reemplazar lo que se perdió, simplemente llenó los espacios donde una vez había estado ausente. Las niñas lo adoraban, y eso se notaba en cada risa, cada dibujo a mano que le traían con orgullo, cada vez que gritaban su nombre al cruzar la calle. Emma observó todo desarrollarse, dividida entre la gratitud y el miedo, su corazón abriéndose poco a poco de maneras que no podía detener incluso si quisiera. Siempre había imaginado que el perdón sería un momento único, una tranquila comprensión de que el pasado ya no dolía, pero no sucedió de esa manera. El perdón llegó a ella lentamente, como una marea que regresa después de años de sequía. Todavía había noches en que recordaba sus palabras, cuando sentía el aguijón de la traición, como si hubiera sucedido ayer. Sin embargo, también había mañanas en que veía la forma en que él miraba a sus hijas, ojos llenos de amor sin reservas, y algo dentro de ella se suavizaba. Se dio cuenta de que ya no veía al hombre que una vez la había herido. Veía a un padre, a una pareja, a un ser humano que también había sido roto y que ahora estaba tratando de volverse completo de nuevo, un pequeño acto a la vez. Una tarde,
Mientras el sol derramaba oro a través de las ventanas de la librería, él llegó justo antes de cerrar. Las niñas estaban en la parte de atrás, coloreando mientras Emma organizaba los estantes. Ethan entró en silencio, sosteniendo una pequeña caja gastada en sus manos. Ella se giró cuando lo escuchó, apartándose el pelo de la cara. «Llegas temprano», dijo. Su tono ligero pero curioso. Él asintió, dejando la caja sobre el mostrador. «Quería mostrarte algo». Dentro había fotografías antiguas. Su madre, su padre, el mismo de niño, su primera oficina. Piezas de una vida que a ella nunca se le había permitido ver antes. En el fondo había una fotografía de los 4 juntos ahora, tomada por una de las gemelas una semana antes. La imagen estaba torcida, la iluminación desigual, pero era real. Ella la miró durante mucho tiempo antes de levantar la vista hacia él. «¿Guardaste esto?», preguntó en voz baja. «Guardo todo lo que importa», dijo. Por primera vez en años, ella no apartó la mirada. El aire entre ellos cambió, ya no pesado por la ira tácita, sino frágil por la comprensión. Él se acercó, dudando antes de decir: «Emma, no espero nada de ti. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero necesito que sepas que no me iré de nuevo. Nunca. No porque me sienta culpable o porque sea lo correcto, sino porque tú y las niñas sois la única parte de mi vida que se siente real». Ella se quedó allí, sus manos apoyadas en el borde del mostrador, su corazón latiendo de manera desigual. Había verdad en su voz, cruda, sin pulir, sin reservas. Durante mucho tiempo, no dijo nada. Luego simplemente susurró: «Ya te fuiste una vez». Él asintió lentamente. «Entonces déjame pasar el resto de mi vida demostrando que no lo haré de nuevo». Esa noche, mientras la ciudad zumbaba en silencio afuera, los 4 se sentaron juntos en el pequeño apartamento. Las niñas se durmieron entre ellos, una acurrucada al lado de Emma, la otra extendida sobre el regazo de Ethan. El televisor parpadeaba suavemente en el fondo, olvidado. Emma observó el constante ascenso y descenso de la respiración de su hija, y luego miró a Ethan. Su cabeza estaba apoyada contra el sofá, sus ojos medio cerrados, su expresión pacífica de una manera que ella nunca había visto antes. En ese momento, se dio cuenta de algo simple pero profundo. El amor no se trataba de olvidar el pasado. Se trataba de elegir construir algo más fuerte a pesar de ello. Pasaron los meses, y el ritmo tranquilo de su nueva vida se asentó en algo estable y suave. Ethan encontró formas de equilibrar su trabajo sin dejar que lo consumiera, y Emma comenzó a confiar en que sus promesas no eran solo palabras. Todavía había desacuerdos y días difíciles, momentos en que el miedo resurgía o cuando las viejas heridas dolían inesperadamente. Pero también había risas, más de las que recordaba haber oído antes. Los fines de semana, llevaban a las niñas al parque, y a veces, mientras las gemelas corrían persiguiendo la luz, Ethan buscaba la mano de Emma. La primera vez que lo hizo, ella no se apartó. La calidez de su toque no era la misma que antes. Era más tranquila, más profunda, ganada. Una noche a principios de verano, el aire estaba cálido y lleno del olor a lluvia. Las niñas estaban dormidas arriba cuando Emma lo encontró de pie en el balcón, mirando la ciudad. Ella se unió a él, apoyándose en la barandilla, a su lado. El silencio entre ellos ya no era incómodo. «Tenías razón», dijo ella suavemente. «¿Sobre qué?», preguntó.
Sobre las cosas que importan, respondió ella. No son lo que pensé que serían. Son más pequeñas, pero lo son todo. Él sonrió débilmente, volviéndose hacia ella. No te merezco, dijo. Su voz baja. Tal vez no, dijo ella con una pequeña sonrisa, pero ellas te merecen, y tal vez eso sea suficiente. Él extendió la mano, apartando un mechón de pelo de su rostro, sus dedos deteniéndose contra su mejilla. Eres mi familia, Emma, dijo. Siempre lo fuiste. Simplemente no sabía cómo verlo antes. Sus ojos se suavizaron y sintió que la última de sus paredes se derrumbaba. Entonces no apartes la mirada esta vez, susurró. En la quietud que siguió, el mundo pareció ralentizarse. Las luces de la ciudad parpadearon en la distancia. El viento llevó el tenue sonido de la risa de algún lugar muy abajo, y por primera vez en años, se sintió completamente en paz. Se quedaron allí juntos, no como dos personas atormentadas por lo que había sido, sino como una familia reconstruida a partir de los pedazos de dolor, perdón y amor que de alguna manera habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. No era un final perfecto, porque la vida real nunca lo es, pero era honesto y era suyo. Y a medida que la noche se hacía más profunda a su alrededor, Emma supo que a veces las historias más hermosas son las que se rompen primero y luego encuentran el camino a casa.